Mi madre eligió a mi hermana como la hija favorita, y cuando necesitaron ayuda, les dije que se la pidieran a la hija que habían elegido. La noche en que finalmente me admití a mí misma que mi familia había elegido oficialmente a la favorita, estaba parada en mi diminuta cocina, tratando de contener las lágrimas sobre un plato de fideos fríos que mi hijo se había negado a comer. El monitor del bebé zumbaba sobre el mostrador junto a mi codo. Me dolía la espalda de un largo día de pie en la clínica, y mi teléfono estaba boca abajo, porque estaba cansada de ver a mi madre ignorar cada foto que publicaba de mi barriga creciente, mientras comentaba con corazones todo lo que mi hermana compartía. Sé que suena dramático, pero tengan paciencia conmigo porque no empezó con las publicaciones del embarazo. Ese fue solo el momento en que todo se volvió tan obvio que no pude fingir que no lo veía. Quizás debería empezar por el principio, no sea que piensen que me desperté un día y me enfadé con mi familia sin motivo. Pero no fue así. Mi nombre es Teresa, un nombre que nadie recuerda a menos que quieran un favor. Y yo era la que intentaba ser razonable, la complaciente, la que alisaba las cosas. Yo era la hija mayor, la que seguía las reglas, la que tenía un trabajo estable, casada con el hombre de fiar, tratando de hacer todo de la manera que se suponía que debía ser. Mi hermana siempre fue la bebé, la frágil, la pobre alma que necesitaba más comprensión. Si creciste en una familia con un hijo predilecto, esto te sonará familiar de inmediato. Se siente como si ambos vivieran la misma historia, pero los subtítulos debajo de las caras son completamente diferentes. Cuando me casé con mi exmarido, realmente pensé que estaba entrando en el tipo de vida estable que mis padres siempre quisieron para nosotras. Tuvimos una boda pequeña en un local alquilado, nada especial, solo manteles de plástico, flores baratas y un tío sudoroso que intentaba hacer chistes con un micrófono que nunca debió haberle dado. Mi madre lloró. Mi padre brindó por la responsabilidad y la construcción de un futuro, y mi hermana se probó mi velo 3 veces, mientras todos se reían como si fuera lo más lindo del mundo. Recuerdo haber pensado que si seguía haciendo lo que tenía que hacer, el resto encajaría. Es el tipo de optimismo que casi echo de menos, aunque sea dolorosamente ingenuo. Llevábamos un poco más de 2 años casados cuando me quedé embarazada de mi hijo. Yo trabajaba como auxiliar de enfermería en una clínica familiar, así que había visto suficientes ansiedades y pánicos relacionados con el embarazo como para imaginarme. Pero cuando mi propia prueba de embarazo dio positivo en mi minúsculo baño, simplemente me senté en el borde de la bañera y temblé. Estaba emocionada y asustada y, extrañamente, orgullosa de que mi cuerpo estuviera haciendo lo que se suponía que debía hacer. Mi ex me abrazó, me dio vueltas, habló de ligas menores de béisbol y primeros días de escuela. Y por un tiempo, realmente creí que hablaba en serio. Mi madre llamaba todos los días, preguntando por cada dolor y antojo, diciéndole a todo el mundo que conocía que iba a ser abuela. Mi hermana sonreía en las fotos y decía que estaba feliz por mí, y si había algo más fugaz en sus ojos cuando miraba mi barriga, lo ignoré porque quería creer que todas estábamos en el mismo equipo. Las primeras grietas aparecieron después de que nació nuestro hijo. Si alguna vez has tenido un recién nacido, sabes que dormir se convierte en algo extraño de lo que solo has oído hablar y que nunca experimentas del todo. Estaba despierta toda la noche amamantando, acunando, enviando mensajes de texto a otras madres agotadas desde la sala de estar oscura, tratando de no resentirme con el hombre que roncaba en el dormitorio, mientras yo caminaba de un lado a otro con un bebé que lloraba. Al principio, me dije a mí misma que solo estaba cansado, que él también trabajaba muchas horas, que ya encontraríamos nuestro ritmo. Pero luego comenzaron las noches tarde. Llegaba a casa cada vez más tarde, apestando al bar que juraba que no tenía tiempo de visitar. Había nuevos amigos de los que nunca había oído hablar. Trabajos vagos que siempre involucraban que él se duchara y se pusiera colonia después de que yo había terminado de encargarme del bebé, mientras yo ya estaba en pijama. Cuando preguntaba, me acusaba de ser controladora, de no entender la presión bajo la que estaba. Recuerdo perfectamente la noche en que todo explotó como una película en la que yo no era la actriz. Estaba de pie junto a la cuna, meciendo a mi hijo para que se durmiera. Los hombros me dolían horriblemente mientras su teléfono vibraba implacablemente en la cómoda. Al principio, traté de ignorarlo, pero seguía encendiéndose, zumbando sobre la madera. Finalmente caminé hacia él, sobre todo para silenciarlo para que no despertara al bebé, y vi el nombre de mi hermana en la pantalla, no una vez, una y otra vez, notificaciones apiladas de una conversación a la que nunca antes había prestado atención. Me dije a mí misma que solo lo silenciaría, que no espiaría, que confiaba en él. Luego apareció una vista previa que me apretó el estómago tan rápido que casi me caigo al suelo. Ella escribió algo como: ¿y cuándo le vas a contar sobre nosotros?
Estoy cansada de esconderme. Había corazones. Había bromas internas. Había detalles que hacían referencia a cosas que habían sucedido en el patio trasero de mis padres, en días en los que recordaba haber buscado a mi ex, porque había desaparecido durante las barbacoas familiares. Pude sentir el peso del bebé en mis brazos, pesado, cálido y completamente inocente. Mientras mi mundo se tambaleaba, abrí esa cadena de mensajes. Leí lo suficiente como para saber que no era una reacción exagerada, que no era un malentendido, sino una aventura en toda regla que había estado sucediendo justo delante de mis narices, en casa de mis padres con la mujer que solía robarme la ropa, y luego lloraba hasta que mi madre me decía que me disculpara por reaccionar, exageradamente. Esa noche, cuando él entró, con la cara un poco roja y apestando a cerveza barata, y una colonia que no reconocí, yo estaba parada en medio de la sala de estar, con su teléfono en la mano, y nuestro hijo en la cuna vibratoria. No grité al principio. Simplemente levanté la pantalla y pregunté en voz muy baja. ¿Desde cuándo? Hubo un momento en el que claramente pensó en mentir, como si yo fuera a creer una historia ridícula sobre un malentendido, y luego sus hombros se hundieron. Confesó. Lo admitió como si me estuviera diciendo que se le había olvidado comprar leche. Dijo que había estado sucediendo desde que yo estaba embarazada. Dijo que siempre habían tenido una conexión. Dijo que no pretendía herirme, que es lo que dice la gente cuando sabe con certeza que va a herir a alguien, y aún así lo hace. Le dije que se fuera. No hubo silencio dramático, no hubo largos discursos, no hubo negociación. Se lo dije con mucha calma, aunque mis manos temblaban, que podía empacar sus maletas e irse a vivir con quien valía la pena destrozar su matrimonio y su recién nacido. Se atrevió a decir que estaba exagerando. Me reí en su cara y señalé la puerta hasta que finalmente agarró algunas prendas de ropa a toda prisa y se fue. Después de que se fue, llamé a mi madre porque necesitaba que alguien me dijera que no estaba loca. Necesitaba que me dijera que lo que él y mi hermana habían hecho era imperdonable. Necesitaba que se pusiera de mi lado por una vez. Escuchó. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo: «Tienes que entenderlo». Elena siempre se sintió la segunda. Recuerdo que me quedé sentada, con el teléfono pegado a la oreja, mirando una mancha en la alfombra de un biberón de mi hijo que se había derramado la semana anterior, preguntándome a quién estaba en segundo lugar, porque nunca fui yo. Yo siempre fui la que tenía que aguantar, la que cedía, la que se disculpaba primero. Mi madre dijo que teníamos que tener cuidado con cómo manejábamos esto para que la gente no pensara mal de la familia. De hecho, mi madre sugirió que tal vez yo había sido demasiado distante en el matrimonio, y eso lo había alejado. Dijo que mi hermana era muy frágil y que todas teníamos que ser amables con ella. Si nunca has experimentado la sensación de que tu corazón se endurece por un instante, déjame decirte que es un sentimiento muy particular. Colgué esa noche sabiendo que mi madre no iba a salvarme de esto. Ella me hizo saber que si quería salir, tendría que arrastrarme yo sola y llevarme a mi hijo conmigo. Busqué un abogado, presenté el divorcio, trabajé en la clínica todo el día, di el pecho toda la noche y llené formularios en la mesa de la cocina mientras mi ex me enviaba largos mensajes de texto diciéndome que era fría y no perdonaba. Mi hermana nunca se puso en contacto conmigo. En cambio, 2 meses después de que el divorcio fue definitivo, mi madre y mi exmarido anunciaron que estaban comprometidos, como si fuera una extraña historia de amor a la que el destino había predestinado. Mi madre no solo lo aceptó, se volcó en la boda como si fuera un evento real. Fue a comprar el vestido con mi hermana, probó los pasteles, me llamó para decirme que sería muy triste si no asistía. Usó la palabra imagen. Dijo que no podíamos dar a la gente la impresión de que nuestra familia se estaba desmoronando, como si mi hermana acostándose con mi marido, mientras yo todavía estaba sangrando por el parto, no hubiera causado ya eso. Cuando le dije que no había forma de que me vistiera, me maquillara, contratara una niñera, y viera a esos dos intercambiar votos, se quedó boquiabierta como si le hubiera sugerido ponerle la zancadilla a mi hermana en el pasillo. Dijo: «Ahora eres madre. Piensa en el ejemplo que estás dando». Ese fue el momento en que algo se rompió por completo dentro de mí. Le dije que el ejemplo que estaba dando era que tienes derecho a dejar a las personas que te tratan como si fueras prescindible. Le dije que ella podía ir a esa boda, sonreír en las fotos y contar la historia que quisiera, pero que yo no estaría allí para hacer que pareciera normal. Ella lloró. Dijo que estaba saboteando a la familia. Le recordé quién había empezado a romper las cosas. El asunto no se quedó solo en nuestro pequeño círculo. La familia de mi ex empezó a insinuar que mi hijo tal vez no era suyo, lo cual es bastante impresionante, considerando que yo era la que estaba en casa cambiando pañales mientras él se acostaba a escondidas. Presentó una demanda judicial por sospecha de paternidad porque, aparentemente,
Pagar la manutención del hijo que había accedido a criar no era obligatorio si su ego estaba demasiado herido. Tuve que ir a hacerme la prueba. Todo el papeleo, las muestras y la presencia de un técnico profesional que había visto esta escena 1000 veces. La prueba demostró lo que ya sabíamos. Él era el padre. También era un cobarde. Ambas cosas pueden ser ciertas. Lo único bueno de ese desastre fue que, después de que la prueba de ADN hizo que todos se callaran, el tribunal fijó una cantidad de manutención infantil. No era una fortuna, pero era suficiente para mantenerme a flote mientras hacía malabares con la fórmula, el alquiler y la gasolina. Tomé turnos extra en la clínica. Aprendí a estirar cada euro hasta el último céntimo. Estaba agotada hasta los huesos, lo que me hacía olvidar cómo se sentía la despreocupación, pero también estaba construyendo una vida separada, centímetro a centímetro. Tenía a mi hijo. Tenía compañeros de trabajo que me colaban sobras de comida en la sala de descanso. Tenía un pequeño piso con armarios desconchados y un grifo que goteaba, y todo era mío. Aproximadamente un año después del divorcio, una amiga de la clínica me arrastró a una fiesta de cumpleaños. Casi no voy porque la idea de ponerme pantalones y sonreír a extraños sonaba como un castigo, pero ella insistió. Ahí es donde conocí al hombre que se convertiría en mi marido. No entraré en detalles porque esto no es una película romántica, pero lo que diré es que siempre estuvo presente en el momento adecuado. Preguntó por mi hijo primero. Traía comida a casa y se sentaba en el suelo para ayudarme a construir torres de bloques. Escuchó cuando le di la versión resumida de mi vida y no se inmutó ni se burló del lío. Salimos durante aproximadamente un año y medio antes de que se mudara, en parte porque yo era cautelosa, y en parte porque necesitaba ver que él podía manejar la realidad de mi vida, no solo las partes bonitas. Cuando me propuso matrimonio, fue en nuestra sala de estar después de que mi hijo finalmente se durmió, con un anillo que obviamente no podía permitirse, y con las manos temblándole tanto que casi se le cae. Dije que sí, por supuesto, porque para entonces él ya no se sentía como un nuevo capítulo, sino como el lugar seguro que había estado buscando y que no había sabido nombrar. Tuvimos una pequeña ceremonia en el centro comunitario local. Mis padres fueron invitados, mi madre vino, mi padre se quedó en el fondo como si tuviera miedo de estar realmente allí. Mi hermana no vino, lo cual me pareció bien. No hubo discursos dramáticos, solo alivio y una extraña y tranquila alegría en la que no confiaba, pero quería hacerlo. Unos meses después de la boda, descubrí que estaba embarazada de nuevo. Esta vez se sintió diferente. Estaba asustada, por supuesto, porque los bebés no tienen un botón de pausa, pero no era la única que estaba asustada. Mi marido me acompañó a todas las citas. Me tomó la mano durante las extracciones de sangre. Me frotó la espalda mientras me doblaba sobre el inodoro. Mi hijo era lo suficientemente mayor como para estar emocionado a su manera. Me daba palmaditas en la barriga y le preguntaba al bebé si podía oírlo cuando le contaba sus juguetes favoritos. Se sentía como una pequeña y frágil burbuja de felicidad que yo quería desesperadamente proteger. Empecé a publicar pequeñas cosas sobre el embarazo en una aplicación de redes sociales. Nada importante, solo fotos de mi barriga creciendo. Una ecografía borrosa que requería una explicación completa para ver algo. Una foto de mi hijo abrazando un pequeño traje de bebé contra su pecho. Mi círculo de amigos en línea era bastante pequeño, en su mayoría compañeros de trabajo, algunas madres de la escuela, un par de viejos amigos que no habían tomado partido en el divorcio. La gente dejaba comentarios dulces, enviaban corazones, preguntaban cómo me sentía. Era el tipo de alegría simple y normal que la mayoría de la gente da por sentada. Entonces mi madre llamó. Recuerdo haber visto su nombre en la pantalla y sentir la familiar sensación de pesadez en el pecho. Habíamos estado en contacto a medias durante un tiempo, hablando principalmente del clima y de mi trabajo, evitando cuidadosamente el tipo de peleas ruidosas y caóticas que definían nuestra relación. Respondí de todos modos porque una parte de mí seguía queriendo una madre. Ella ni siquiera se molestó en hacer una pequeña charla. Fue directo al grano. Ella dijo, «Necesitas dejar de publicar sobre el embarazo». Al principio, pensé que había escuchado mal. Le pregunté qué quería decir. Ella suspiró. El tipo de suspiro dramático que reservaba para cuando creía que estaba a punto de decir algo muy sabio. Ella dijo, «Tu hermana está intentando tener un bebé y no puede. Cada vez que publicas algo, es como si la estuvieras restregando en su cara. La gente está hablando. Dicen que eres cruel. Deberías ser más considerada con ella». Me quedé parada en la cocina, la misma cocina donde había llorado por la infidelidad, con la otra mano sobre mi barriga, sintiendo los suaves movimientos y preguntándome cómo habíamos llegado a esto. Le dije que solo estaba compartiendo algo normal, como cualquier otra persona,
No etiqueté a mi hermana. No escribí largos comentarios sobre el karma. Solo estaba emocionada. A mi madre no le importó. Ella dijo, sabes, ella siempre ha luchado. Tienes lo que ella quiere. Lo menos que puedes hacer es ser discreta. Tal vez no publiques nada. Tal vez mantengas esto en privado para que no la avergüences de esta manera. La palabra avergonzar me golpeó como una bofetada. Le pregunté cómo exactamente estaba avergonzando a mi hermana por llevar en mi vientre al hijo de mi marido. Empezó a hablar de la gente que comparaba, susurraba, miraba a mi hermana con lástima. Incluso dijo, dicen que está defectuosa, como si solo estuviera leyendo el pronóstico del tiempo. Sentí una mezcla de ira, incredulidad y la vergüenza familiar que ni siquiera me pertenecía. Le dije con mucha claridad que no iba a ocultar mi embarazo como si fuera algo de lo que avergonzarse. Le dije que entendía que mi hermana estuviera sufriendo, pero que eso no significaba que yo tuviera que borrar mi propia vida. Le dije algo como, si no puede mirar una barriga sin enfadarse, tal vez debería hablar con alguien a quien le paguen por escuchar. Mi madre jadeó como si le hubiera sugerido patear a un cachorro. Trató de usar palabras de culpabilidad para conseguir que se diera. Dijo cosas como, pensé que te había enseñado a ser amable, y ella haría esto por ti, lo cual era ridículo considerando el historial. Cuando se dio cuenta de que no iba a ceder, se puso fría. Ella dijo, muy bien, pero recuerda quién siempre está ahí para ayudarte cuando lo necesitas, lo cual era gracioso porque la respuesta nunca había sido ella. Colgamos y me quedé allí temblando, con una mano en el mostrador y la otra en mi barriga, tratando de decidir si estaba exagerando. Lo triste de crecer en una familia donde tus sentimientos son constantemente minimizados es que empiezas a desconfiar incluso de tus propios instintos. Luego, durante los siguientes días, mi madre escaló la situación de la manera que solo ella sabía. Empezó a aparecer en mi piso sin avisar. Llegaba a casa después de un largo turno, y la encontraba sentada en el escalón de la puerta, con los brazos cruzados y la cara tensa, claramente lista para una discusión. Golpeaba la puerta más fuerte de lo necesario, gritando mi nombre con un tono que hacía que los vecinos asomaran la cabeza por las cortinas. Una vez, empezó a regañarme justo en el pasillo sobre tratar de restregar mi felicidad en la cara de otras personas, mientras mi hijo se agarraba a mi pierna y la mujer de enfrente fingía revisar su correo. Después, una vecina me apartó y me preguntó si todo estaba bien. Yo solo quería caerme al suelo. Mi madre también comenzó a llamar a familiares y a cualquier amigo en común que pudiera encontrar, contándoles la historia a su manera. Según ella, yo estaba presumiendo de mi embarazo en línea para atormentar a mi pobre hermana infértil. Se saltó la parte de que yo había sido traicionada por mi hermana y mi exmarido. Es divertido cómo esos pequeños detalles se le olvidaban tan fácilmente. En algún momento, me di cuenta de que, si no era firme, seguiría presionando hasta que derribara mi puerta. Una noche, después de que mi hijo se durmiera, me senté y escribí un mensaje para ella, que estoy segura de que reescribí al menos 10 veces. Al final, fue simple. Le dije que cualquier otro intento de avergonzarme por mi embarazo, cualquier comentario sobre mis hijos, cualquier aparición repentina y confrontación frente a mi casa, resultaría en que cortaría todo contacto. Le dije que hablaba en serio. Presioné enviar, puse el teléfono boca abajo y miré el techo hasta que me dolieron los ojos. Después de un tiempo, todo se quedó extrañamente silencioso. Dejó de visitarme, dejó de llamar. Seguí publicando pequeñas actualizaciones sobre el embarazo. Nada excesivo, solo lo suficiente para sentir que no estaba escondiendo algo. Luego, una tarde, alguien a quien apenas conocía bien me apartó en el aparcamiento después del trabajo. Era amiga de mi hermana, del tipo de persona que siempre parecía conocer todos los cotilleos antes que nadie. Ella dijo, mira, sé que no es asunto mío, pero siento que deberías saber esto. Resultó que mi hermana y mi exmarido nunca habían ido realmente al médico por sus supuestos problemas de fertilidad. Simplemente asumieron que el problema era de ella porque él ya tenía un hijo. Ella había tomado suplementos, seguido su temperatura y llorado en el hombro de mi madre por sentirse defectuosa. Todo el tiempo, él había estado guardando un secreto que me revolvió el estómago. Aparentemente, un par de años después de casarse, se había hecho la vasectomía sin decírselo a su esposa. No quería más hijos, no con ella ni con nadie más. La dejó culparse a sí misma mientras él guardaba el secreto como una pistola cargada. Ella solo se enteró porque tuvieron una pelea borracha y él finalmente lo soltó para herirla a propósito. Recuerdo estar parada allí en el aparcamiento, con la barriga pesada, las llaves del coche clavadas en la palma de la mano, con una mezcla de satisfacción y repugnancia. No voy a fingir que sentí lástima por ella en ese momento, porque no fue así. Lo que sentí fue una confirmación. La confirmación de que yo no estaba loca,
de que este hombre siempre había sido egoísta y cruel de maneras que otros finalmente también podían ver. También sentí un extraño y tranquilo alivio de que, por una vez, la favorita de mi madre también tuvo que probar un poco las consecuencias de sus malas decisiones. No me puse en contacto, no envié mensajes, volví a casa, hice la cena, ayudé a mi hijo con sus bloques y traté de concentrarme en la pequeña vida que crecía dentro de mí. Finalmente, cuando llegó el momento de que naciera mi hija, me puse de parto de la manera clásica y poco romántica, de pie en el pasillo de congelados, mirando una bolsa de guisantes, sintiendo una extraña presión y luego una sensación muy clara de, oh, está bien, esto está sucediendo. Mi marido me llevó corriendo al hospital. Mi hijo se fue con una vecina a la que adoraba, y me preparé mentalmente para pasar por todo el proceso del parto de nuevo. Incluso antes de registrarme, fui muy clara con las enfermeras sobre quién tenía permitido entrar en la habitación. Les di una lista de nombres de personas autorizadas. El de mi madre no estaba en ella. Nuestra hija nació después de horas de contracciones, maldiciones y un breve momento en el que juré que nunca volvería a hacer esto. Era pequeña, perfecta, ruidosa y con una carita arrugada que hacía que todo lo malo que había experimentado pareciera una historia pasada en lugar de la historia completa. Mi marido lloró más fuerte que el bebé. La abracé y sentí de nuevo la extraña corriente de amor, pánico y responsabilidad. Al segundo día, todavía dolorida, cansada y tratando de averiguar cómo amamantar por segunda vez, entró una enfermera con cara de incomodidad. Dijo que había alguien en la recepción que insistía en subir a verme a mí y al bebé. Ni siquiera tuve que preguntar quién era. Mi madre había aparecido, con el discurso que había ensayado. Aparentemente, le estaba diciendo al personal que era la abuela, que tenía derechos y que yo estaba siendo irracional. Miré a la enfermera y dije, ella no está en mi lista de pacientes autorizados. No quiero que esté aquí. La enfermera asintió, visiblemente aliviada, y salió para encargarse. Podía escuchar pequeñas voces resonando en el pasillo, la voz de mi madre cada vez más aguda, exigiendo ver a su nieta, mencionando repetidamente frases como derechos de la familia, como si eso significara algo en un hospital donde mi papeleo estaba archivado. Finalmente, el ruido se calmó. Ella se fue. No dejó una nota. No envió un mensaje de texto diciendo que estaba feliz de que estuviéramos bien. Todo se trataba del espectáculo. Después de llegar a casa y establecerme, publiqué una foto en esa misma aplicación de redes sociales. Solo era mi hijo sentado en el sofá, sosteniendo a su hermana pequeña como si fuera de cristal, con la cara más seria que nunca. El comentario era simple sobre los hermanos conociéndose. Para entonces, mi configuración estaba muy protegida. Solo las personas en las que realmente confiaba podían ver lo que publicaba. Llenaron la foto de comentarios, pequeños corazones, bromas sobre su ascenso a hermano mayor. Durante unos días, casi se sintió normal. Luego, mi correo electrónico del trabajo dio una notificación, no el asociado con la clínica, sino el que se supone que nadie fuera de mi empresa tiene. Lo abrí y vi el nombre de mi madre como remitente. Aparentemente, había rebuscado en viejos registros universitarios o algún papeleo compartido para encontrarlo, porque no se lo había dado intencionalmente. El asunto era ridículamente dramático, algo como lo que has hecho, lo que me hizo rodar los ojos. El correo electrónico era largo, varias páginas. Me acusó de usar a mis hijos. Me acusó de ser una mala hija, una persona fría, una mujer egoísta a la que le gustaba alardear de su alegría en línea en lugar de pensar en su pobre hermana sufriente. Dijo cosas desagradables sobre mis hijos, insinuando que no estaban siendo criados con moral. Llamó a mi marido nombres ofensivos. Puso en duda mi estabilidad mental. Era una maraña de palabras, que comenzaba con culpa y terminaba con pura veneno. Lo leí una vez, sintiendo que mi estómago se encogía, las manos frías, la vergüenza familiar tratando de subir por mi columna vertebral. Luego respiré profundamente, creé una nueva carpeta en mi correo electrónico llamada Documentos. Lo arrastré allí y cerré la pestaña. No respondí. No se lo reenvié a nadie, simplemente lo guardé. En el fondo, sabía que si este asunto alguna vez se convertía en un gran lío, quería pruebas de quién era ella cuando no había nadie mirando. Lo que no esperaba era lo rápido que ese correo electrónico se filtraría en mi vida diaria sin que yo se lo hubiera compartido a nadie. Unos meses después, cuando finalmente volví a ser una persona en lugar de solo una máquina de ordeño, comencé a notar un cambio en la escuela de mi hijo. Una de las otras madres, que solía invitarme a jugar y se quejaba conmigo de los deberes, comenzó a ser distante. Otra hizo un comentario durante la recogida sobre lo triste que era que los abuelos no pudieran ver a sus nietos porque algunas personas se aferraban a los rencores para siempre.
La forma en que lo dijo no fue neutral, estaba cargado de significado. Finalmente, una de ellas preguntó directamente. Me apartó cerca del patio y dijo, entonces, ¿por qué no dejas que tu madre vea a los niños? En ese momento me di cuenta de que mi madre no solo estaba gritando al vacío, había emprendido una pequeña campaña, llamando a la gente, contándoles su trágica historia sobre la hija desagradecida que le negaba a su abuela el amor de sus nietos. Casi podía oír las frases que había dicho. Conociéndola, tenía dos opciones. Podía encogerme de hombros y decir que era complicado, o podía levantar el telón lo suficiente como para evitar que la gente comprara su acto de víctima. Elegí la segunda opción. Les conté una versión abreviada y suave de la verdad de que mi hermana había tenido una aventura con mi marido y que mi madre se había puesto de su lado. Ella dijo que me había enviado un correo electrónico atacando a mis hijos a una amiga. Al ver que dudaba sobre qué creer, abrí el correo electrónico en mi teléfono y la dejé leer algunas líneas. Su rostro cambió. Sus ojos se volvieron duros en dirección a mi madre. Ella dijo, está bien, eso es suficiente, lo entiendo, y me devolvió el teléfono como si estuviera contaminado por la radiación. No tenía que difundirlo. Solo necesitaba que algunas personas importantes entendieran que esta situación no era una pelea trivial, era autoprotección. Honestamente, la parte más difícil fue explicarle todo a mi hijo, de una manera que no le echara toda la carga adulta sobre sus pequeños hombros. Una tarde, llegó a casa de la escuela, tiró su mochila al suelo y preguntó en voz muy baja, ¿por qué nos odia la abuela? Esa pregunta dolió más que cualquier correo electrónico. Lo senté en el sofá, respiré profundamente y le dije algo que era cierto, pero apropiado para su edad. Le dije que a veces los adultos tomaban decisiones que herían a otras personas, y cuando esas personas se negaban a disculparse o a dejar de herir, teníamos que protegernos. Le dije que no era su culpa, que nada de esto tenía que ver con si era adorable o no, porque lo era. Él asintió como si entendiera y no entendiera del todo, que honestamente es como se siente la mayoría de los adultos con los líos familiares. Después de eso, la vida se normalizó. Había horarios escolares, controles de rutina del bebé, noches de lactancia, facturas y un ocasional pinchazo cuando veía a otras personas publicar fotos de sus padres sosteniendo a sus hijos. Mentiría si dijera que nunca sentí envidia de ese afecto intergeneracional sin esfuerzo, pero cada vez que pensaba en ponerme en contacto, pensaba en ese correo electrónico, en la cara de mi hijo, en estar en mi habitación del hospital mientras mi madre discutía con una enfermera en lugar de preguntar si estaba bien. Entonces, de repente, mi hermana llamó. No habíamos hablado desde antes de que naciera mi hija. Su nombre apareció en mi pantalla y fue como si un fantasma me estuviera haciendo un FaceTime. Casi lo ignoro, pero la curiosidad y los viejos hábitos se impusieron. Respondí. Empezó a hablar como si el tiempo no hubiera pasado, dulcemente, preguntando por los niños, preguntando por mi trabajo, actuando como si no hubiera sido una parte integral de destrozar mi vida de la manera más íntima posible. Mantengo mi voz bastante plana en esas situaciones porque he aprendido que cualquier indicio de emoción se usará en mi contra. Le di respuestas monosilábicas, nada que pudiera torcer en otra cosa. Después de unos minutos de incómoda charla, finalmente fue al grano. Me dijo que se estaba divorciando de mi exmarido. Estaba hecha un mar de lágrimas. Él le había mentido durante años, se había hecho la vasectomía sin decírselo. La había manipulado para que pensara que ella era la defectuosa, mientras él decidía en secreto que su cuerpo no podía llevar a sus hijos. Lloró, con sollozos entrecortados por teléfono. Habló de sentirse engañada, humillada, y el dolor de darse cuenta de que la persona en la que confiaba la había usado. Escuché por un momento porque no soy de piedra, y sé cómo se siente eso. Luego dijo algo que fue increíblemente extraño. Me pidió apoyo. Literalmente dijo, realmente necesito a mi hermana en este momento. Hubo un silencio largo y pesado. Pude oírla respirar. Pude oír el zumbido de mi nevera. Pude oír mi corazón latiendo en mis oídos. Finalmente, dije, necesitaste una hermana cuando decidiste acostarte con mi marido a mis espaldas. Necesitaste una hermana cuando te casaste con él 2 meses después de nuestro divorcio. No me necesitaste entonces. ¿Por qué me necesitas ahora? Ella trató de decir que era diferente, que realmente lo amaba, que no entendía completamente lo que estaba haciendo entonces, que era joven y estaba confundida. Le recordé que teníamos la misma edad, que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando se coló en casa de nuestros padres, cuando se puso el vestido blanco y sonrió para las fotos. Inmediatamente se puso a la defensiva. Las lágrimas se secaron, los insultos comenzaron. Me llamó amargada. Dijo que estaba celosa de que mi vida no hubiera salido como yo quería.
Dijo que estaba envenenando a mis hijos contra su propia familia. Escuché hasta que dijo algo desagradable sobre mi hija, sobre cómo los bebés pueden sentir la frialdad de su madre, y colgué. Sin previo aviso, sin despedidas dramáticas, solo colgué. Después, trató de contactarme a través de un par de cuentas falsas en redes sociales, dejando comentarios ambiguos e insinuaciones extrañas, pero bloqueé mis cuentas y aprendí a bloquear sin dudar. Hay una clase de paz que llega cuando finalmente le crees a la gente, cuando te muestra quién es, incluso cuando esa creencia duele. Sin embargo, el universo a veces tiene un sentido del humor muy oscuro. Una tarde llevé a mi hija al pediatra para un chequeo. La sala de espera era el caos habitual de juguetes, padres cansados y niños lamiendo cosas que definitivamente no deberían lamer. Estaba acunando a mi bebé en mi regazo cuando entró una mujer con un niño, tal vez de 3 o 4 años, que la tomaba de la mano. Había algo en la cara del niño que me incomodó. Era familiar de una manera que no pude precisar de inmediato. Se sentó a un par de asientos y tuvimos el tipo de intercambio que tienen las madres, sonriéndonos la una a la otra por el desorden compartido de nuestros hijos. Empezamos a hablar, solo sobre la vida cotidiana, siestas y aperitivos. Dijo que básicamente lo hacía todo sola porque el padre de su hijo no estaba muy interesado. Asentí porque lamentablemente eso no es raro. Luego dijo su nombre. Era el de mi exmarido. No reaccioné de inmediato, solo mantuve una cara inexpresiva y pregunté con mucho cuidado. Oh, ¿y cómo lo conociste? Dijo que habían salido brevemente, que no había sido grave para él, pero lo suficientemente grave para que ella se quedara embarazada. Él no había negado al niño, pero tampoco había hecho nada sustancial. Ella puso los ojos en blanco y dijo algo sobre los hombres que piensan que pagar por unos pocos pañales los convierte en héroes. Hice las cuentas en mi cabeza, la edad del niño, el tiempo que él y mi hermana habían estado tratando de tener un bebé, el tiempo que debió haber ido a hacerse ese procedimiento secreto. Me di cuenta de que él había concebido un hijo con otra mujer, y luego se había quitado secretamente su propia fertilidad, todo mientras mi hermana lloraba en baños públicos por resultados negativos. Deseo poder decir que sentí una especie de triunfo vengativo, pero sobre todo, solo sentí cansancio. Cansancio por todas nosotras, por todas las mujeres en esa sala de espera que habían reestructurado sus vidas por un hombre que veía el compromiso como un tatuaje temporal. No le conté toda mi historia. Era demasiado para una sala de espera de médicos. Solo escuché, y cuando me pidió disculpas por haber hablado demasiado, le dije que no tenía que disculparse. Después de esa cita, sentí una extraña ligereza, como si la última pieza del rompecabezas se hubiera colocado en su lugar. Él era exactamente quien yo pensaba que era. No solo conmigo, no solo con mi hermana, sino con todo el mundo. Nunca le conté a mi hermana sobre el niño en la sala de espera. Dejaré que crea que ella es la única a la que mintió. Algunas verdades son más útiles cuando te las guardas para ti. Después de un tiempo, el cotilleo de mi madre comenzó a afectarle. La gente a la que llamó para quejarse de mí comenzó a ver el panorama completo. Algunas personas se alejaron. Eventualmente, se encontró más aislada que nunca. Mientras tanto, el divorcio de mi hermana terminó. Se mudó de nuevo con mi madre por un tiempo, y luego consiguió un trabajo en otra ciudad porque necesitaba un nuevo comienzo, que es lo que la gente dice cuando quiere escapar de las consecuencias de sus propias decisiones. Oí a través de los mismos rumores que mi madre solía usar contra ella, que mi hermana se había ido bastante de repente, empacó sus cosas, le dio un abrazo a mi madre en la puerta, y se marchó sin mirar atrás. Mi madre, que había pasado años autoinmolándose para protegerla, se quedó sola en esa casa, sin hija favorita alrededor, sin gran historia que contar a la gente sobre todos los sacrificios que había hecho por su hija frágil, solo silencio y una llamada ocasional de un pariente. En mi casa, las cosas no eran perfectas, pero eran estables hasta el punto de ser un lujo. Mi marido iba a trabajar y volvía a casa, ayudaba con los deberes, cambiaba los pañales sin actuar como si mereciera una medalla. Un día, mi hijo, espontáneamente, lo llamó papá mientras construían un fuerte de almohadas juntos. No lo corregimos. Las visitas ordenadas por la corte de mi ex se volvieron cada vez más erráticas. A menudo cancelaba en el último minuto, reprogramaba y luego se olvidaba. Mi hijo preguntaba cada vez menos por él. Cuando venía, era incómodo y superficial, como si estuviera visitando al hijo de un amigo en lugar del suyo. Una vez, antes de una visita programada, mi hijo me miró y preguntó, ¿tengo que ir si no quiero? La pregunta se sintió pesada en mi corazón. Hablé con mi marido sobre esto. Vimos a nuestro abogado, no porque quisiéramos borrar la existencia de su padre, sino porque queríamos que la estructura legal reflejara la realidad en lugar de una ilusión de participación que no existía.
El abogado explicó que llevaría tiempo, que a los jueces les gusta la estabilidad en el papel incluso cuando la realidad es diferente, pero que teníamos motivos con las visitas perdidas y los deseos de mi hijo a medida que crecía. Fue la primera vez que salí de un bufete de abogados sintiendo que el sistema legal estaba, por una vez, inclinándose a mi favor en lugar de simplemente en mi contra. Aunque tomó muchos meses de papeleo y espera, finalmente las visitas se trasladaron a los términos de mi hijo, en lugar de un horario que solo se veía bien en el papel. Cuando fue lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones, simplemente dejó de ir. Un año, su padre me envió una tarjeta de felicitación navideña, y mi hijo me la entregó y me dijo que podía tirarla si quería. No lo hice. Simplemente la guardé en un cajón y nunca la abrí. Sentí que eso era suficiente. Aproximadamente 2 años después de que ocurriera lo peor, cuando mi hija estaba aprendiendo a caminar a trompicones y mi hijo corregía a los adultos sobre cómo construir un fuerte correctamente, mi madre volvió a llamar. El número en la pantalla era extraño. Había cambiado de teléfono, lo cual encajaba con su personalidad. Aparentemente, había obtenido mi nuevo contacto de un pariente lejano que todavía la llamaba por costumbre. Su voz sonaba diferente, un poco más pequeña, pero con el familiar borde dramático. Me dijo que estaba teniendo problemas de salud, que el dinero era escaso y que la casa necesitaba reparaciones que no podía pagar. Me contó sobre una caída en la cocina, sobre cómo estuvo allí por un tiempo antes de poder levantarse. Pintó un cuadro de una mujer frágil y solitaria en una casa desmoronada, y no mentiré, me afectó. Es difícil apagar la parte del instinto que fue entrenada desde la infancia para cuidar las emociones de otra persona. Luego fue al grano. Quería ayuda, dinero, viajes a citas. Tal vez podríamos hablar de que los niños vinieran a visitarla los fines de semana. Dijo que los extrañaba, dijo que había cometido errores, pero que la familia era la familia. Mencionó todas las veces que había estado allí para mí, que se reducían principalmente a que me había aconsejado que bajara mis expectativas para no decepcionarme cuando otras personas me lastimaran. Escuché. La dejé desahogarse, enumerando cada dolor, cada factura impagada. Pensé en mi hijo preguntando por qué nos odiaba. Pensé en ella golpeando la puerta de mi piso, en el correo electrónico en mi carpeta de entrada, en ella parada en el pasillo del hospital, discutiendo sobre sus derechos en lugar de preguntar por mi parto. Pensé en mi hermana marchándose, dejándola con el desastre que había ayudado a crear. Cuando finalmente se quedó sin palabras y esperó mi respuesta, respiré profundamente y dije con mucha calma: deberías preguntarle a la hija que elegiste. Hubo una breve pausa en la línea. Luego comenzó a gritar mi nombre con reproche, pero ya no estaba hablando. Dije: espero que consigas la ayuda que necesitas. Simplemente no va a venir de mí. Y colgué, sin gritos, sin llantos, sin apretones de manos. Dejé el teléfono sobre el mostrador de la cocina, volví a la estufa y removí los fideos para la cena de los niños. Mi marido entró unos minutos después, me besó en la mejilla y preguntó quién había llamado. Le conté lo que había pasado en unas pocas frases. Él asintió, me abrazó por detrás y me susurró al pelo: estoy orgulloso de ti. El monitor del bebé zumbaba sobre el mostrador. Mi hijo gritó desde la sala de estar que el fuerte se estaba derrumbando. La salsa empezó a burbujear. Me quedé allí por un momento, con la cuchara de madera en la mano, sintiendo el peso de todos esos años y luego la ligereza suficiente para respirar. A mi familia le gusta decirse a sí misma que yo fui la que rompió las cosas, que yo fui la que me fui, que yo fui la que se aferró al rencor. Tal vez en su historia eso sea cierto. En la mía, finalmente salí del papel que nunca había aceptado en primer lugar. Dejé de ser un personaje secundario en la historia de amor de mi hermana y me convertí en la protagonista de mi propia vida. Si eso me convierte en la villana en su mesa, pueden editar el guión como quieran. Yo estaré aquí en mi pequeña cocina con mis hijos ruidosos, mi marido cansado, y los límites que me tomó demasiado tiempo construir, comiendo pasta ligeramente pasada y finalmente, sin tener que disculparme por ser feliz. Y ya que has llegado hasta aquí, tal vez te resulte útil saber que todo esto no empezó con un ex, una hermana o una aplicación de redes sociales. El favoritismo de mi madre existía antes de que yo supiera lo que era tomar partido. Cuando éramos niñas, eran cientos de pequeñas cosas. Cada una de ellas por separado parecía insignificante. Pero si las apilas, es como construir una torre de pequeños desaires y reglas injustas. Recuerdo un cumpleaños en el que todo lo que quería era un simple kit de arte. Nada elegante, solo una caja de rotuladores, ceras y pinceles pequeños y baratos que perdían pelos por todas partes. Lo había visto en el escaparate de una tienda y hablé de él durante semanas. Mi madre asintió y dijo que ya veríamos. El día de mi cumpleaños abrí los regalos y ahí estaba.
Estaba tan emocionada que no podía quedarme quieta. Mi hermana se acercó, cogió los rotuladores y dibujó por toda la mesa. Cuando mi madre vio el desorden, me gritó por no vigilarla y me quitó todo el set. Dijo que claramente no estaba lista para esa responsabilidad. Mi hermana lloró durante unos 30 segundos y luego le dieron helado. Una vez, en la escuela secundaria, iba a ir a un baile con mis amigos. Había planeado mi atuendo durante días. Ahorré para un vestido barato de la sección de liquidación. Lo tenía todo listo. Una hora antes de que vinieran a recogerme, mi hermana estaba teniendo un colapso porque no podía encontrar su camiseta favorita. Gritó, tiró cosas y luego se encerró en el baño. Mi madre me apartó y me dijo que tal vez debería perderme el baile para mantener la paz, ya que mi hermana estaba teniendo una semana muy difícil. Así que envié un mensaje de texto a mis amigos diciendo que estaba enferma, me quité el vestido y pasé la noche ayudándola a encontrar la camiseta que había metido debajo de su cama. Para cuando llegué a la preparatoria, yo era básicamente la tercera madre de la casa. Yo era la que se aseguraba de que el papeleo estuviera firmado, la nevera estuviera llena, y mi hermana llevara su tarea en la mochila. Mi madre solía presumir ante la gente de que no tenía que preocuparse por mí porque era muy madura, lo que sonaba como un cumplido, pero en realidad era su forma de sentirse cómoda poniéndome la carga. Cuando mi hermana se metía en problemas por escaparse, mi madre lloraba y decía que era culpa suya por no haber sido una madre mejor. De alguna manera, su solución era pedirme que vigilara más a mi hermana, como si yo no tuviera mi propia vida que manejar. Intenté ganarme el amor que mi hermana recibía sin esfuerzo. Saqué buenas notas. Me mantuve alejada de los problemas. Conseguí un trabajo a tiempo parcial tan pronto como pude y usé ese dinero para comprar mis propios útiles escolares para que mi madre no tuviera que hacerlo. Cada vez que alcanzaba un hito, mi madre decía que estaba orgullosa, pero siempre había un pequeño asterisco de orgullo adjunto. ¿Orgullosa? Pero tal vez no debería hablar de mis planes universitarios delante de mi hermana porque la hacía sentir insegura. ¿Orgullosa? Pero tal vez no debería mencionar mi ascenso en la clínica porque mi hermana estaba teniendo dificultades en su trabajo. En retrospectiva, es ridículo que creyera en la idea de que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente tranquila, lo suficientemente comprensiva, mi madre finalmente me vería de la misma manera que veía a mi hermana. Como si hubiera una tarjeta de puntuación secreta que pudiera llenar con buenas obras hasta que se inclinara a mi favor. Aviso, no había tarjeta de puntuación, solo había una historia que a mi madre le gustaba más, y yo no encajaba en el papel que había escrito para mí, a menos que fuera a costa de sacrificarme por otra persona. Después de la llamada en la que finalmente le dije que fuera a preguntarle a la hija que había elegido, no voy a mentir. Pasé por un periodo de montaña rusa emocional. No puedes cortar los lazos con tu propia madre y simplemente alejarte como si estuvieras viendo un atardecer. Los hábitos estaban grabados en mi sistema nervioso durante años. Si el teléfono vibraba tarde en la noche, mi cerebro todavía se sobresaltaba, temiendo alguna crisis que yo tenía que resolver. Durante mucho tiempo, si veía a una mujer mayor en la tienda con el mismo color de pelo o la misma forma de andar que mi madre, mi estómago se encogía antes de que mi cerebro se pusiera al día y me recordara que tenía derecho a seguir caminando. Mi marido me sugirió suavemente que fuera a terapia, no de forma insistente, sino más bien, oye, sabes que no tienes que resolver todo esto sola, ¿verdad? Me resistí porque la idea de tener que contarle toda la historia a otra persona me agotaba, y también porque había una pequeña voz en mi cabeza que siempre decía, tal vez no fue tan malo, tal vez estás exagerando. Esa voz, por cierto, sonaba mucho como mi madre. Finalmente fui. Encontré una terapeuta a través de una lista que me dio mi médico y me senté en una silla demasiado blanda y le dije a una extraña que mi hermana se había casado con mi exmarido, que mi madre se había puesto de su lado y que yo era la persona que se suponía que estaba exagerando. La terapeuta no se inmutó, no me dijo que fuera más comprensiva, no dijo, pero es tu madre, simplemente asintió y preguntó cómo se sintió crecer en esa casa. No nos apresuramos a abordar las grandes cosas. Hablamos de los pequeños hábitos, la forma en que solía disculparme, incluso cuando no me equivocaba, la forma en que me sentía culpable por disfrutar de una tarde tranquila con mis hijos, porque una parte de mí pensaba que debería estar más preocupada por mi madre, la forma en que casi le envié un mensaje de texto a mi hermana, con una foto de los primeros pasos de mi hija por puro reflejo antes de tener que detenerme. La terapia no es mágica, pero me dio el lenguaje para expresar los sentimientos que siempre había tenido, pero que nunca había nombrado. Aprendí que establecer límites no es lo mismo que ser cruel, que decir no a algo perjudicial no me convierte en la mala, por mucho que mi madre intentara darme ese disfraz.
Aprendí a hacer una pausa antes de disculparme por cosas que no eran mi culpa. Entendí que la pequeña sensación de pánico en mi pecho cuando sonaba un número desconocido no era porque yo fuera rara, era porque mi cuerpo había sido entrenado para esperar malas noticias disfrazadas de obligación. En una sesión, mi terapeuta me preguntó qué le diría a mi hija si creciera y me contara la misma historia sobre su propia familia. La pregunta casi me hizo llorar. Me imaginé a mi propia niña, más alta, mayor, llamándome desde una pequeña cocina propia, con la voz temblándole, diciendo que su pareja la había traicionado y que sus hermanos habían seguido su ejemplo y que yo me había puesto de su lado. La idea me revolvió el estómago. Solté que nunca haría eso, que siempre estaría allí para ella, que preferiría incendiar el mundo antes que dejarla sentir la soledad que yo había sentido. Mi terapeuta solo me miró y dijo, entonces, ¿por qué tu madre merece más lealtad de la que esperarías de tus propios hijos? La pregunta me persiguió hasta casa. Mientras los niños discutían en el asiento trasero sobre quién tenía el mejor aperitivo, no dejaba de pensar en ello. Siempre había enmarcado todo en la regla no escrita de que mi madre recibía una lealtad absoluta. No importa lo que hiciera, nunca me había detenido a preguntar por qué. Cuando comencé a preguntar, la respuesta no fue agradable. Era esencialmente, porque ella me dijo que lo hiciera. Poco a poco, me perdoné a mí misma. Dejé de revisar sus redes sociales a través de una cuenta falsa para ver si estaba hablando de mí. Dejé de seguir a los parientes que solo se ponían en contacto para decir que mi madre me extrañaba o que la vida era corta y que debía perdonar. Me centré en las personas que traían comida, hacían viajes escolares y enviaban mensajes de texto a altas horas de la noche, que realmente preguntaban, ¿estás bien? En lugar de, ¿hablaste con tu madre? Las fiestas fueron la prueba real. El primer año después de establecer ese límite claro, toda la temporada navideña se sintió extraña. ¿Sabes qué mes es con solo mirar las decoraciones en cada tienda y las canciones que se reproducen en todas partes, te guste o no? Todos los anuncios tratan sobre familias felices reunidas alrededor de una mesa donde nadie se está pisando. Las abuelas se ríen suavemente mientras los niños corren. Mi realidad era que mi marido y yo estábamos tratando de averiguar cómo asar un pavo decente en un horno diminuto mientras mi hijo seguía preguntando si la abuela iba a venir. Decidimos crear nuestras propias tradiciones desde cero. En una de las grandes fiestas, en lugar de intentar hacer una comida perfectamente fotografiable, hicimos una regla de que cada persona podía elegir un plato favorito, sin importar lo extraña que fuera la combinación. Por eso teníamos puré de patatas, panqueques, nuggets de pollo y un pastel casero terrible, todo en la misma mesa. A los niños les pareció hilarante. Mi hijo dijo que se sentía como tener 4 fiestas en una. Mi hija estaba emocionada principalmente por la nata montada. Hubo un momento durante ese primer año en el que mi teléfono vibró y vi un mensaje de texto de un pariente con el que no había hablado en mucho tiempo. Era el guión clásico. Dijeron que mi madre estaba muy triste y que la casa estaba silenciosa y que significaría mucho si me pasaba, aunque fuera un momento. Miré el mensaje durante mucho tiempo, sintiendo que la vieja culpa se revolvía en mi interior. Luego miré a mis hijos, con la cara cubierta de sirope, riéndose del chiste de mi marido, y me di cuenta de que dejar nuestro hogar cálido y ruidoso para ir a sentarme en la sala de estar, donde cada uno de mis movimientos sería juzgado, no era un acto de bondad. Sería un sacrificio a una narrativa de la que ya no quería formar parte. Así que silencié mi teléfono, lo guardé en un cajón y me volví a sentar a la mesa. Mi marido apretó suavemente mi rodilla por debajo de la mesa como si supiera exactamente lo que acababa de pasar por mi cabeza. Tal vez lo sabía. Después de todo, lo había visto todo desde un asiento de primera fila. Aparte de las fiestas, también hubo momentos incómodos. Una vez en el supermercado, vi a mi madre en el pasillo contiguo. Estaba parada allí mirando el estante de sopas enlatadas como si la hubieran ofendido. Por un instante, me quedé paralizada. Todo mi cuerpo se tensó. Una parte de mí quería agacharse detrás del estante de cereales y esconderme. Otra parte quería acercarse y exigir saber si alguna vez pensaba en lo que había hecho. Al final, no hice ninguna de las dos cosas. Respiré hondo, empujé el carro por otro pasillo y seguí comprando. Mi corazón latía con fuerza. Pero al salir de esa tienda sin ser absorbida por otro drama, me sentí extrañamente fuerte. Mis hijos están creciendo en un tipo diferente de familia al que yo tuve. Tienen una madre que se disculpa cuando se equivoca. Y sí, me equivoco a menudo. Grito cuando estoy cansada. Me ofrezco como voluntaria para demasiados comités escolares. Olvido el día del deporte y envío a mi hijo con ropa normal. Pero cuando meto la pata se lo digo. Digo, no debería haber gritado, lo siento. Y observo cómo sus hombros se relajan,
mientras se dan cuenta de que decir la verdad es seguro en nuestra casa. A veces mi hijo hace preguntas que dan en el clavo. Una vez preguntó si mi madre me hacía panqueques los sábados como yo se los hago a él. Le dije la verdad de una manera simple. Le dije que ella era buena en algunas cosas y mala en otras. Y una de las cosas en las que no era buena era hacer que la gente se sintiera segura cuando estaba triste. Le dije que por eso yo intentaba hacerlo de otra manera. Él lo pensó por un momento y dijo, «Lo haces bien». Y volvió a su desayuno cubierto de sirope como si no hubiéramos hablado del ciclo intergeneracional de negligencia emocional. Todavía hay noches en las que toda la historia vuelve a mí como una ola. Estoy doblando calcetines pequeños o llenando otro formulario escolar y algún detalle aleatorio me viene a la cabeza. La expresión en la cara de mi hermana, la noche que se probó mi velo. El sonido de la voz de mi madre en el pasillo del hospital. La sensación en mi pecho cuando le dije que fuera a preguntarle a la hija que había elegido. En esas noches, me permito sentirlo. Lloro en la ducha. Hablo con mi marido. A veces, después de que todos se han dormido, me siento en el sofá y miro fotos de mis hijos para recordarme lo que elegí y por qué. Si hay alguna paz en todo esto, no es el tipo de paz silenciosa, ordenada y educada, sobre la que la gente escribe citas inspiradoras. Es más parecido a estar parada en la cocina al final de un largo día, rodeada de platos, juguetes y deberes, y darme cuenta de que el caos a mi alrededor es mío, mi desorden, mi ruido, la pequeña familia que construí a partir de los fragmentos de una historia que debería haberme destruido. No estoy curada en una línea recta perfecta, solo soy una mujer que finalmente decidió que era mejor ser la villana en la historia de otra persona que interpretar a la pusilánime. Y sí, a veces todavía me quedo despierta repasando viejas conversaciones y recordándome por qué no voy a volver. Aunque una pequeña parte de mí todavía añora la fantasía de tener una madre normal, en general, últimamente duermo muy bien. Duermo en la cama que pagué, junto al hombre que me eligió a propósito. En una casa donde mis hijos ríen demasiado alto y derraman cosas sin miedo a ser castigados. Esa es la historia que estoy escribiendo ahora. Y esa es la única que realmente me importa,